Buenas tardes, amados hermanos. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de abrir su palabra, de poder meditar en ella y reconocer que es ella la que nos habla para que llevemos una vida la más agradable a la cual estamos llamados para vivirla. Bien, el tema de hoy que tenemos, el subtema 2 dice, decisiones que alejan. Bien, pues las decisiones pues son acciones que se toman, que tomamos los seres humanos porque somos las personas las que tomamos esas decisiones. Pero quiero leer primeramente, dice el texto clave de esta tarde es Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vemos desde el principio de la creación, hermanos, las decisiones que se toman, en este caso la vida de nuestros primeros padres, Adán y Eva, tomaron una decisión allá en el huerto cuando el Señor los puso y les dijo qué es lo que ellos tendrían que hacer, y lo que tenían que hacer era obedecer al Señor. Pero tomaron la decisión de no obedecer a Dios, sino tomaron la decisión de tomar del fruto que el Señor les dijo que no lo tomaran. Y vemos que las decisiones o toda decisión son acciones que nos llevan a recibir, ya sea grandes bendiciones, alegría, gozo, beneficios, o lo contrario a ello, son grandes consecuencias que marcarán la vida de quienes así deciden o toman decisiones incorrectas, ¿sí? Y prueba de ello, la palabra de nuestro Dios nos pone muchos ejemplos en la Biblia, de los cuales es importante que nosotros tomemos conciencia. Principal de los ejemplos que el Señor nos ha dejado en su palabra, aunque en la vida cotidiana, hermanos, vemos también cuánto sufrimiento hay en aquellas personas que toman decisiones incorrectas y que ellas les marcan la vida, y no solamente de quien la toma, sino arrastra a todos los que están a su alrededor. Así vemos el ejemplo, el caso de Acán, que fue responsable que toda su familia desapareciera. Así nos lo pone la palabra de Dios. El caso de Nabal casi propició la muerte de todos los varones de su familia y la de él mismo. Y el caso que hemos leído en el libro de Génesis 3, el caso de Adán y de Eva, cómo la decisión que ellos tomaron tuvo repercusión y afectó a toda la creación hasta nuestros días. Entonces vemos que las malas decisiones, que como personas, pero en este caso estamos hablando de la familia, hermanos, es la semana del hogar, y las decisiones que nosotros en primer lugar tomemos como padres, va a repercutir o va a beneficiar en cierta medida a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos y bisnietos y todos los que vayan hacia adelante. Entonces vemos que las decisiones que nosotros tomamos van a marcar la vida de nuestra descendencia. El anuario nos pone algunos ejemplos, el caso de, vamos a hablar algunos aspectos.
acerca de la educación, el caso de las malas decisiones de los padres hacia los hijos en la educación trae serios y graves problemas en su desarrollo. En el desarrollo, en su crecimiento espiritual, sin duda que es lo más grave. En el desarrollo personal, emocional o psicológico, tiene repercusiones también. Y por eso entonces es importante, hermanos, que tomemos nosotros hoy día, ciertamente que hemos leído que la decisión que nuestros primeros padres tomaron nos ha repercutido hasta nuestros días, pero el Señor es grande y misericordioso que nos da la oportunidad y nos dio la oportunidad, de hecho, a través de Jesucristo. Y que ese beneficio que nosotros tenemos, que es a través de Cristo, estamos hablando en esos términos porque es Semana del Hogar Cristiano, ¿sí? Entonces, esta palabra es para nosotros. La palabra de nuestro Dios nos confronta y tomemos en cuenta este aspecto del cual nos marca el anuario como primer punto. Dice que le revertí la pregunta que dice, ¿cómo estamos criando a nuestros hijos? ¿Al modo de acuerdo a la palabra de Dios o de modo a nuestra propia decisión sin considerar, sin contemplar la palabra de Dios, que es la que nos rige nuestra vida? ¿Sí? Entonces, ¿cómo estamos criando a nuestros hijos? ¿Al modo de Dios o a nuestra propia opinión y decisión? Y podemos ver ahí algunos ejemplos que la palabra de Dios nos muestra, hermanos, ahí en Efesios 6:4. Si alguien lo tiene y lo busca y le da lectura, Efesios 6:4. Y también en Proverbios 22:6. Son conocidos, son pasajes muy conocidos que vamos a retomar en esta tarde. Efesios 6:4. Efesios 6:4 dice, vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En el último párrafo dice que debemos de criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación de amonestación del Señor. Ese es el primer parámetro que la palabra de Dios nos da, que debemos disciplinar a nuestros hijos y amonestarlo. Hay un ejemplo también del mismo, creo que es en Crónicas, la vida del mismo rey David, cuando dice que no estorbaba no le decía nada a uno de sus hijos y que esto tuvo consecuencias. La vida también de Elí con sus hijos, que sabía cómo se estaban conduciendo, pero no les decía nada y tuvo severas consecuencias, ¿verdad? Pues la palabra de Dios nos muestra que la educación que debemos de prestarle a nuestros hijos es a base de disciplina y amonestación. Y la disciplina a veces se confunde con el hecho de disciplinar es algo físico, es darles, como decimos, darles una sacudidita a él, pero no es en sí ese tipo de disciplina que nos está marcando ahí. Entra sí, pero no es la parte fundamental. Disciplina, ¿cómo entendemos a una persona disciplinada? Es aquella que tiene ciertas reglas, que acata ciertas reglas, cierto orden en su vida
cotidiana, ¿sí? Entonces, la disciplina es importante que nosotros eduquemos a nuestros hijos en disciplina y también dice en amonestación. Es decir, a la amonestación es cuando vemos que los hijos sean pequeños o sean grandes adultos que estén bajo nuestro techo, vemos que están actuando de una manera incorrecta, nuestro deber es amonestarlos, porque no hacer oídos sordos como muchos o algunos hacen. A veces escuchamos decir, bueno, pues ya son grandes, ya ellos sabrán qué van a hacer. Pero mientras estén bajo el régimen o dentro del entorno familiar aún, somos responsables de nuestros hijos. Y si nos basamos en los pequeños, aquellos matrimonios que tienen hijos pequeños, hermanos, es el tiempo para rectificar o aplicar las enseñanzas que la palabra de Dios nos ha dejado para el bien nuestro, que lo que dice ahí, que los disciplinemos y amonestemos en el Señor. Proverbios 22:6. ¿Qué dice Proverbios 22:6? También vamos a buscar en Proverbios 23, el 13 y el 14. Proverbios 22:6, ¿qué dice? ¿Alguien? El niño su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así es. Dice que la tarea de nosotros padres es instruir. Ya vimos que debemos de disciplinar, debemos amonestar y que también los debemos de educar también a los hijos, instruirlos. Instruir es educarlos, darles esas enseñanzas con base a la palabra de nuestro Dios, porque esas son las que van a marcar su vida y que aun cuando pasen por las etapas que de manera natural y biológica tienen que pasamos los seres humanos y los hijos pasan, la etapa difícil de la adolescencia, de la rebeldía, de la juventud, si los hemos enseñado en disciplina, en amonestación y los hemos instruido, pues ellos van a tener esa semilla que les va a taladrar cuando ellos estén actuando de una manera incorrecta. Se les va a recordar y la palabra de Dios nos los dice, no es ficción, es una realidad de lo que nos está diciendo la palabra de Dios. ¿Qué dice Proverbios 23, el 13 y el versículo? Dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Así es, dice, aquí nos los vuelve a decir que lo debemos de corregir, lo debemos de disciplinar, lo debemos de amonestar, lo debemos de instruir. ¿Para qué? Para que no vaya a la muerte, a la desobediencia, a sufrir las consecuencias por no habernos preocupado por ellos, ¿sí? Por no habernos dedicado el tiempo, y más que dedicado el tiempo, hermanos, de no obedecer a la palabra de Dios, porque es palabra de Dios quien nos está señalando y nos muestra qué es lo que nosotros padres debemos hacer. Entonces, por eso este punto es importante, como dice, cómo estamos criando a nuestros hijos, al modo, de acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios, o a nuestro modo, sin tomar en cuenta a Dios, lo que dicen los libros de última moda, cuando dice que no debemos de prohibir las cosas porque les dañamos sus emociones, afectamos a los niños el prohibirle. Muchos estudios hoy lo marcan y lo mencionan, y muchas veces nosotros como hijos de Dios nos vamos con esas ideas de que no debemos hacerlo así porque va a pasar esto.
Si nosotros acatamos y obedecemos la palabra de Dios, el disciplinar, decíamos a un principio, no es golpear, no es agredir, no es lastimar, sino es marcarles con enseñanza, con dirección, con el temor de Dios, para que ellos aprendan a conducirse. No así, sin embargo, el Proverbios dice que en algunas ocasiones, bueno, lo parafraseo, no dice que en algunas ocasiones, pero nos da de que habrá momentos en que el niño, el adolescente o el hijo tenga que recibir alguna corrección con vara. No dice palo, no dice de pescozones, no dice de pellizcones, de cachetadas y demás como se ven en lo que la gente que no conoce a Dios así cree corregir a sus hijos, con golpes, con insultos, con jalones, con bofetadas, con ofensas, así lo hacen. Pero nosotros que conocemos la palabra de Dios, no nos dice eso. Dice que que debemos corregirlos también con vara, pero si es necesario, nosotros tenemos que aplicarlo. Nosotros que conocemos a nuestros hijos, sabemos en qué momento tendremos que aplicar una corrección pues más fuerte, ¿sí? Esa es la indicación que nosotros, como hijos de Dios, debemos hacer. Y decía que los que tienen hijos pequeños, es una oportunidad bastante, vamos a decir, hermosa, porque es el tiempo que los niños absorben todas las cosas que nosotros les enseñemos. Y la mejor enseñanza que nosotros podemos hacerle a un pequeñito es con nuestras propias vivencias. De nada os sirve muy poco el decirles de manera constante, de estarles diciendo qué van a hacer, pero si nosotros no ven en nosotros que hacemos lo que estamos diciendo, es un poco difícil que el niño lo aprenda de manera correcta. Los niños son esponjita de todo lo que ven y de todo lo que oyen. Entonces, sí es importante repetírselo porque la repetición es importante, se va grabando, pero también tiene que ser acompañada de los hechos, de nuestra conducta, de que vean que nosotros queremos enseñarle a nuestros hijos a leer, pues tenemos que leer. Queremos enseñar que ellos aprendan a orar, tenemos que ellos vean que oramos. Y hay muchas cosas, hoy en día hay oportunidades, la tecnología está y debemos de sacarle provecho a ella con las cosas que hay de facilidad para cómo poder instruir a un pequeñito. Ya no solamente de manera, como nos tocó en nuestro tiempo, ¿verdad? Ahora hay muchas más facilidades. Por eso es importante, hermanos, que aquellos hermanos que tienen hijos pequeños se tomen a la tarea, porque esa es la mejor enseñanza, es lo mejor que pues, se puede hacer, educar a nuestros hijos o basada en la palabra del Señor. Eso es lo mejor, ¿sí? Podrán tener doctorados, podrán tener todas las cosas actuales que el mundo hoy exige, pero si no tienen la enseñanza de la palabra del Señor, eso será algo muy insatisfactorio para la persona. Y eso lo podemos ver hoy día. Aquellos que tienen, que creemos nosotros, pero si aquel tiene y vemos que no necesita, sí necesita porque no lleva una vida, que no tiene a Cristo en su vida y por lo tanto, así tenga el dinero, así tenga la fama, así tenga los estudios, así tenga la preparación y tenga todo lo que tenga de manera material, esas cosas materiales se van a esfumar un día. Cuando morimos no nos los llevamos. Entonces, es importante que nosotros rectifiquemos esta forma que si no la estamos haciendo, tenemos el tiempo aún, hermanos, cuando todavía estamos vivos, de rectificar. Para los que tienen pequeños, pues hay mucho material que hacer,
Cuando ya son adultos, pues tenemos la gran tarea y responsabilidad de amonestarlos en el Señor y corregirlos y ponerlos en las manos de Dios para que ellos puedan, que el Espíritu de Dios los mueva y que las enseñanzas que se les transmitió de pequeños, pues que el Señor obre en el corazón de ellos. Pero es importante que nosotros nos demos cuenta, hagamos un alto y veamos qué es lo que estamos haciendo, qué hemos hecho y ponernos qué vamos a hacer. Porque no solamente recordar o ver qué hicimos o qué no estamos haciendo, pero no nos disponemos a rectificar. Rectificar es dejar lo que hemos hecho y buscar las cosas de manera correcta. Esa es la forma que debemos hacerlo. ¿Sí? Entonces, eso queda, cómo lo estamos haciendo o cómo lo hemos hecho y qué hemos de hacer más adelante. Bien. Otro aspecto es, en el caso de cuando ya los hijos, no solamente va para los hijos, va para en el caso de los muchachos que están en escuela preparándose, el esfuerzo humano que muchas veces los papás nos hacemos, es preocuparnos muchas veces de que los hijos tengan una preparación académica. Y nos enfrascamos a veces mucho más en eso, dejamos a un lado la parte de la preparación de la palabra de Dios. Y cuando nos ciframos esa meta de pensar que los hijos tengan una preparación de la mejor manera posible y descuidamos lo otro, no es que sea malo hacerlo. Si descuidamos la parte de la palabra de Dios, entonces estamos viendo que son decisiones que van a traer una consecuencia. Pero si hacemos eso y apegados a lo que es la palabra de Dios, hermanos, seguramente nuestros hijos van a tener éxito en la vida y nosotros como resultado de ello vamos a vivir en paz de ver que nuestros hijos les va bien porque están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Y si no hacemos esto, será lo contrario. Sufriremos las consecuencias, el ver que nuestros hijos a veces se procura darles de lo mejor y cuando de pronto digan, pues ya no quiero, no me gusta. Eso es lo que tú quieres, pero no es lo que yo quiero. Entonces es importante que cuando los hijos vayan creciendo, nosotros desde pequeñitos debemos de ponerlo en las manos de Dios y que el Señor sea quien guíe lo que ellos van a estudiar, lo que ellos se van a preparar, que no sea nuestros propios deseos o nuestras frustraciones, que muchas veces así se dan, de que los padres ciframos esperanzas en los hijos, pero esa es nuestra idea, esos son nuestros propios pensamientos y no lo depositamos a nuestro Dios, que Él sea quien nos dirija y que lo que ellos vayan a estudiar sea una preparación académica larga o sea un trabajo o un oficio, no sé, pero que el trabajo que vayan a realizar sea realmente, que sea de bendición para su vida. Porque decíamos, no tiene buen provecho que se preparen cuando realmente no les gusta lo que se les están preparando, solamente por inducirlos, llegaron a prepararse por algo, pero que al fin y al cabo eso no es algo que a ellos les guste, y mucho más porque no los pusimos en las manos del Señor para que sea nuestro Dios quien los dirija y que lo que ellos vayan a estudiar, la preparación que van a tener, sea para el servicio de nuestro Dios. Eso es lo que muchas veces no tomamos en cuenta, no lo consideramos y vienen después los problemas cuando los muchachos no están a gusto
o desisten de la preparación que se están dando, y entonces vienen que porque no tomamos una decisión de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios, los indujimos o los dirigimos a otras cosas, pero menos pensar que todo trabajo es digno siempre y cuando esté bajo el temor del Señor. Eso es lo que nosotros, pero no siempre lo hacemos, y eso es importante, que estamos a tiempo los padres que tienen hijos en edad pequeña, en edad adolescente, que vean esos detalles con sus muchachos, con sus hijos, para que todo lo que ellos hagan realmente sea agradable a los ojos de Dios y que puedan desempeñar el trabajo que vayan a realizar, sea de manera gustosa, como dice la palabra de Dios, que sea para el Señor y no para los hombres, sino que todo lo que ellos hagan y que todo lo que hagamos sea agradable a Dios, que lo hagamos con esa disposición, cualquiera que fuere el trabajo y el oficio o la actividad que se haga, si se hace para honra de nuestro Dios, sin duda, hermanos, va a traer grandes beneficios. Eso es importante que hagamos. Y tenemos un ejemplo también, ahí la palabra de nuestro Dios nos pone un ejemplo allá en Lucas 15, en el versículo 11 y 12, un pasaje muy conocido también, la vida del hijo pródigo, ¿verdad? Este muchacho, aún con las enseñanzas que se le dieron de pequeño y de joven, llegó el tiempo en que tomó la decisión de no obedecer a su padre, irse. Pero también ahí, lo que veíamos en el punto anterior, cuando dice la palabra de Dios en Proverbios, que si nosotros los instruimos, ellos van a instruir al niño en su camino, dice, en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se va a apartar. Y ese es un ejemplo también de este hijo que tomó una mala decisión, sufrió las consecuencias de esa mala decisión, porque toda mala decisión, dijimos, trae consecuencias, sean buenas o no tan buenas, pero se trae. Y bueno, entonces, pero podemos apoyar para que esto no llegue a esas malas decisiones. Si como padres doblamos nuestras rodillas, encomendamos a nuestros hijos en las manos de Dios y los corregimos, los instruimos, los amonestamos, los disciplinamos, sin duda, hermanos, que esto va a ser una vida diferente, una vida de la cual el Señor nos invita a que vamos a vivir, pero muchas veces como no lo estamos haciendo, pues las consecuencias son más delicadas. Por eso es importante que rectifiquemos nuestra forma de enseñar, de corregir a nuestros hijos. Si realmente amamos, debemos de enseñarles, porque esa es la tarea que nosotros como padres debemos hacer y que nos los va a demandar el Señor. El Señor nos va a demandar qué tanto hicimos con nuestros hijos. Si no lo pudimos hacer con ellos que tuvimos de cerca, entonces va a ser triste nuestra condición el no haber obedecido a la palabra de Dios, haciendo caso omiso a la enseñanza, a su palabra que nos ha dejado. Bien, también otro punto o aspecto que toca el anuario dice, la cuestión económica. La cuestión económica dentro de la vida familiar también para muchos es un problema. Yo creo que para los hijos de Dios no debe de ser problema, ¿verdad? Para hoy día que pues la situación ha cambiado desde hace unos años atrás, en la cual muchas veces la pareja, ambos padres trabajan y que disponen de una economía, y que esto muchas veces les trae problemas porque se dan ocasiones, y creo que pasa un poquito más cuando la esposa trabaja y gana más y el esposo menos, a veces se dan conflictos. Pero dentro de lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, es de que
aún con los tiempos que han cambiado, porque hemos escuchado que la situación que se vive hoy, ciertamente no es lo que nosotros vivimos hace 30, 40 años o 50 años. Hoy la situación ha variado, han pasado muchas cosas y que ambos padres, tanto la mamá como el papá, tienen que trabajar. O también hoy día cuando estamos en otra etapa, muchos papás que están en otra etapa cuando ya los hijos ya crecieron y también ya tienen un ingreso económico. Entonces también es importante tomar en consideración este aspecto, la situación económica de la familia, ¿sí? Que el dinero no sea motivo de problemas, de discordias, de que se haga que entre los conflictos en la distribución de los ingresos. Eso, como hijos de Dios, también estamos llamados a tomar en cuenta, porque hay muchos ejemplos también en la palabra de Dios que nos muestran qué ha pasado con aquellas personas que pasaron cuando vivieron una situación que por la cuestión económica, por el dinero, se deslumbraron, perdieron los estribos, perdieron cosas, y esto los llevó a vivir una situación, una consecuencia de sus actos de sufrimiento, ¿no? Vemos el caso de Micaía, cuando robó a su madre, y ahí lo vemos cuando tengan ustedes tiempecito. Lean allá en el libro de los jueces, en su capítulo 17, el caso de qué pasó con este hombre, con Micaía, que robó a su madre. El caso de Acán, que también se deslumbró por el dinero, también está ahí marcado en la palabra de nuestro Dios, ahí en Josué 7. Y en el Nuevo Testamento también hay muchos ejemplos, pero nada más vamos a mencionar el caso del mayordomo que gastó el dinero, allá en San Lucas 16, ¿sí? Entonces, muchos ejemplos hay que la palabra de Dios nos habla, nos advierten para que nosotros no caigamos en este tipo de cosas. Porque la palabra de Dios para eso está, para que nosotros tomemos, la leamos, la escudriñemos, y de los ejemplos que se presentan, nosotros consideremos esto y no caigamos en esos mismos errores, porque vamos a sufrir las consecuencias de estas decisiones que no estamos tomando de acuerdo a la palabra de Dios, sino que nos hacen caer a veces en la avaricia, en situaciones difíciles, y que no es lo que el Señor nos demanda. El Señor nos demanda que vivamos una vida diferente, una vida que agrade, y que esa vida que agrade sea de ejemplo para todos los que nos rodean, a los vecinos, a los amigos, a todos los que tenemos contacto con ellos. Eso es lo que nos demanda el Señor, que nosotros vivamos de todo lo que la palabra del Señor nos ha puesto. Es para que nosotros aprendamos y vivamos a llevar una vida diferente y no pasemos por las mismas situaciones. Entonces, la economía familiar es importante, ponerse de acuerdo la pareja, el matrimonio, y si los hijos también ya participan, pues que sean también, que no sea caso de conflictos la cuestión económica, sino que y todo va a ser de acuerdo a lo que vimos desde inicio, hermanos, la enseñanza, la educación que nosotros hayamos dado o estemos dando a nuestros hijos. Eso es lo que vamos a ver cuando ellos ya sean mayores, cuando ya sean independientes, y si son solteros y viven bajo el mismo techo. Vamos a ver que esa enseñanza que nosotros les dimos va a ser reflejada en nuestra vida, sea una mala decisión en la educación o una buena decisión de acuerdo a la palabra de Dios, pues ahí los vamos nosotros a percibir. Entonces es importante, hermanos, que nosotros hagamos
un análisis de estas cosas que hoy día se viven, porque sí, muchas veces, aún en familias cristianas, la cuestión económica es un problema, les trae muchos problemas, porque cada quien quiere, en el caso de la pareja, quiere, no se dispone a compartir la economía y eso es motivo de conflictos. Pero quiera que no pase en el caso de nosotros en la iglesia Puerta de Fe, que no tengamos que decir mi dinero es mío y lo tuyo también es mío y bueno, que no tengamos que pasar por esa situación en cuestión de la economía, ¿sí? Entonces, vemos, para concluir, hermanos, las grandes decisiones son difíciles de tomar, sin duda, porque una decisión, sobre todo las decisiones, hay decisiones que son muy fuertes que tenemos que tomar y que debemos de considerar la educación de los hijos como una de esas grandes decisiones. Y que la decisión debe de ser entre ambos padres, no es la decisión solamente del varón o la decisión de la mujer, sino debe de ser decisión de ambos, porque los hijos es de ambos y ambos debemos de tomar decisiones para la educación, para la enseñanza, para la corrección, para la disciplina, para la amonestación, ¿sí? Y que si esto lo hacemos así, pues vamos a tener resultados positivos, pero si no lo hacemos así, porque cada quien quiere sobresalir o de acuerdo a sus propias ideas, quiere educar a sus hijos, pues también van a sufrir las consecuencias. Por eso es importante, hermanos, que como esposos, como padres, nos pongamos de acuerdo en la educación de los hijos. Ojo para aquellos niños, aquellos padres que tienen pequeños, porque eso es importante, ¿sí? Y bueno, entonces vemos que el Señor siempre ha querido y quiere lo mejor para sus hijos. Y lo mejor para sus hijos es que nosotros podamos cumplir en obediencia la norma de vida que nos marca su palabra y que nos dejemos llevar por el poder de su Santo Espíritu para que entonces todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar con los hijos, con los nietos, con todo, sea una vida de éxito, una vida que agrade, más que de éxito, que sea una vida que agrade a nuestro Dios. Y para ello, pues, tenemos que trabajarlo, ¿sí? Tenemos que trabajar, tenemos que dedicarle tiempo para que esas decisiones que nosotros tomemos en nuestra vida de padres sea reflejada en la vida de nuestros hijos. Entonces, si nosotros todavía no hemos tomado la decisión de humillarnos ante Dios, reconocer que lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo no va de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, es tiempo, es momento que estamos viviendo y lo repetimos, lo sabemos, que estamos viviendo tiempos difíciles y los últimos tiempos. Estamos preparados, estamos listos, enseñando a nuestros pequeños, enseñando a nuestros hijos el temor a Dios. Primero tenemos que tomar nosotros la firme decisión de vivir bajo el temor de Dios, para que entonces con humildad busquemos su protección a través de su palabra, leyéndola, escudriñándola, orando, para que entonces podamos darles una enseñanza correcta a nuestros hijos. El mundo hoy está colapsado. Vemos tantas cosas, no hay nada bueno en él. La corrupción, las preferencias sexuales hoy, hacer a un lado la ley de Dios, bajo esas ideas, ofenden a Dios, y nosotros como hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos cruzados de brazos?
Es una gran tarea que hoy los padres que tienen hijos pequeños se van a enfrentar, también para los que tenemos hijos adultos, pero los pequeñitos que desde cuando, en la literatura les están inculcando a que ellos tienen la decisión de ser niña o niño de acuerdo a su preferencia y de acuerdo a la palabra no dice eso. ¿Qué estamos haciendo nosotros padres para que nuestros niños estén preparados y no se vayan con esas ideas malignas que el mundo está manejando hoy? Y los que son jóvenes, no andan muy en coche, dijeran. Los jóvenes también son manipulados, son atraídos por ideas y filosofías humanas. ¿Y qué estamos haciendo nosotros padres para que nuestros hijos vivan en el temor de Dios? Si estamos viviendo los últimos tiempos, sí es cierto, como hijos de Dios, no nos debe de aterrar, pero debemos de aplicar todo esto que estamos viviendo, porque el Señor nos los ha dejado en su palabra, ya nos ha advertido que nosotros que nos preparemos. Estamos preparados, educando a nuestras generaciones para que vivan con el temor a nuestro Dios, o cuando nosotros ya no existamos, ahí acabó todo, ya no hubo enseñanza, ya no hubo disciplina, ya no hubo instrucción. Entonces, hermanos, es tiempo que esto que estamos viviendo hoy, que sea motivo de ocuparnos, no de preocuparnos, de ocuparnos en llevar una vida diferente a la que el mundo ofrece y enseñar a nuestros hijos. Si no lo hicimos cuando estaban pequeños y estamos vivos y ellos están vivos, lo podemos hacer todavía. Es más difícil, pero con la ayuda de Dios se puede. Y los que tienen pequeñitos, es el tiempo. Hagámoslo si realmente estamos dispuestos a obedecer a Dios. Y no caigamos en el error que vemos en el versículo 7 del Génesis 3, cuando dice que en el texto clave dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, dice. Fueron abiertos sus ojos, pero para malas decisiones. Y nosotros que sean abiertos nuestros ojos, pero para tomar buenas decisiones. Decisiones que se apeguen a la palabra de Dios. Si así lo hacemos, hermanos, con la ayuda de nuestro Dios, vamos a sentir gozo en que estamos haciendo las cosas que el Señor nos demanda que hagamos. Si no lo hacemos, vamos a vivir atormentados, sufriendo, porque no estamos obedeciendo como padres la tarea que nos corresponde, que el Señor ha puesto en nuestras manos a nuestros hijos para poder instruirlos, disciplinarlos, amonestarlos en el Señor. Que Dios nos bendiga y que nos esmeremos en escudriñar su palabra cada día.